Bienvenidos a un episodio más del Universitario Podcast. Hoy platicamos con Melanie Lugo, fundadora de eComposta, una iniciativa súper importante. Y antes de empezar, no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, aquí inicia el Universitario Podcast. Hola, yo soy Pedro Antonio Maya Ramírez, pero mis amigos y mis invitados me dicen tocayo. Este episodio es un episodio muy especial porque nos gusta y nos interesa mucho el cuidado del medio ambiente. Hoy platicaremos con Melanie Lugo, fundadora de Composta. Hola Melanie, bienvenida al podcast. Hola tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Generalmente preparamos los episodios con un guión, pero en este episodio queremos que nuestra invitada se presente a sí misma y que nos diga quién es Melanie Lugo. Bueno, Melanie Lugo es una ciudadana que nació aquí en Chihuahua, Chihuahua. Tengo 34 años, estoy casada, tengo una hija de 14 años. Yo de profesión estudié contadora pública en la UACH y actualmente junto con mi esposo tengo un negocio que se dedica a la recolección de residuos orgánicos. Fundamos eComposta en el 2020 durante la pandemia. Antes de preguntarte sobre composta, tengo algunas preguntas inquietas. Aquí va la primera. ¿Qué es la composta y por qué es importante? Bueno, la composta es el reciclaje de los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos tienen el poder de transformarse en tierra fértil. Entonces, pues bueno, sirven muchísimo, son un abono como si fueran vitaminas para las plantas. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, los residuos orgánicos no son basura, sino que son, como ya te comenté, son nutrientes para el suelo. Entonces, por eso son importantes, porque cuando los mandamos al relleno sanitario, lo que hacen es que generan gases de efecto invernadero, como son el gas metano y el dióxido de carbono. Oye, ¿y cuánto tiempo tarda el proceso de compostaje? Bueno, hay varios tipos de composta. En eComposta manejamos la composta caliente, que es una composta rápida. Esta composta dura alrededor de 2 a 3 meses en tiempo de calor. En tiempo de frío, pues sí puede durar un poco más por las condiciones del clima. Oye, ¿y huele feo la composta? No, no huele feo. Es una creencia que mucha gente tiene, pero cuando tú haces bien tu composta no debe de generar ningún olor. Oye, estuve viendo videos de composta en Insta y vi uno donde hasta termómetro le ponen a los montones de tierra. ¿Y eso como para qué puede servir? Bueno, en la composta se maneja por varios grados, son varias etapas. Desde la primera, que es la etapa de iniciación, que se llama mesófila. En esta etapa, los residuos orgánicos están a una temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, la temperatura ambiente pues dura hasta los 35 grados. Esa es la primera fase de la composta. Y luego viene la segunda etapa, que es la etapa termófila. Aquí la composta empieza a elevar sus temperaturas hasta 65 grados, 70 grados. Entonces, por eso es muy importante estar midiendo la temperatura para nosotros estarnos dando cuenta de qué etapa va y porque dentro de esas etapas van diferentes bacterias y hongos que nos ayudan en el proceso y tenemos que irlas cuidando. Por ejemplo, si nuestra composta llegara a subir más de 70 grados, pues es momento de agregar oxígeno, moverlas, para que de esta manera esos bichitos que nos ayudan en la transformación no se perjudiquen, ¿ok? Y se pare el proceso del compostaje. Por eso es importante los termómetros. Y también ya cuando va bajando la temperatura nos va indicando si ya está lista o no. Oye, y para que me quede más claro, ¿tú la tienes que calentar o se calienta sola? Es un proceso natural. Nosotros no intervenimos nada más que hacer el proceso correctamente y solita va a empezar a subir sus temperaturas. Oye, te tengo una pregunta súper importante. ¿Cuáles son los errores más comunes al hacer composta? Bueno, los errores más comunes que las personas hacen al hacer composta es no poner suficiente material seco.
Para nosotros hacer composta necesitamos ingredientes principales, ¿no? Así como si fuéramos a hacer un pastel. Necesitamos lo que viene siendo los residuos orgánicos, pero así como tenemos, por ejemplo, no sé, estas 3 manzanitas de residuo orgánico, necesitamos la misma cantidad de residuos marrones, o sea, por ejemplo, lo que puede ser el material seco pueden ser hojas de árboles, puede ser también acerrín. Cuando ahorita, por ejemplo, que no hay todavía hojas que se cayeron, pues usamos el acerrín. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una cantidad, así como decíamos de las manzanitas, nosotros tenemos que poner la misma cantidad de residuos secos para que sea una mezcla equilibrada. Cuando no hacemos esto, pues entonces es lo que me decías, ahí se empieza a generar un mal olor. Ese es uno de los errores también comunes. También cuando no ponemos suficiente material seco o equilibrado de las ambas partes, también podemos atraer animalitos pues que no son deseados. O si ponemos, por ejemplo, algo que no va en la composta, depende de la composta que estemos haciendo, porque hay diferentes tipos de composta, podemos, pues como te decía, atraer un poquito de plagas. Entonces también es bien importante saber qué tipo de composta estamos haciendo en casa para saber qué materiales podemos agregar o no, y de esta manera saber cuáles son los errores que podemos cometer. Hasta este punto me queda mucho más claro este tema tan interesante. Ya voy entendiendo, pero quiero saber tu punto de vista. ¿Qué áreas de la ciencia se aplican en la composta? Bueno, las áreas principales pues es ecología, porque pues es con el medio ambiente, es el cuidado de los suelos, la química, porque como te platicaba ahorita, pues por ejemplo los residuos orgánicos son nitrógeno, y luego los residuos secos son carbono, y luego aparte usamos el oxígeno y también usamos el agua. ¿Okay? Entonces se usan todos esos elementos para formar esta química y esta transformación que es la composta. Y aparte pues es la economía circular, ¿no? Porque estamos cumpliendo con un ciclo. Entonces desde que sale del supermercado, compras tú las frutas y las verduras, las separas, las devuelves otra vez a que se reincorporen, y bueno, nosotros en este momento pues bueno, lo vendemos o nuestros clientes tienen ahí su proceso ya terminado. ¡Wow! ¡Wow! Pregunta inquieta. Dijiste que la composta necesita tener agua, pero ¿tú la tienes que regar o qué rollo? No, mira, por ejemplo, los residuos orgánicos traen humedad, pero hay veces que por el clima, por ejemplo aquí en Chihuahua, que es un clima muy seco, tenemos que regarla. Entonces ahí sí tenemos que intervenir cuando las compostas están demasiado secas para agregar humedad. ¿Okay? ¡Wow! Súper interesante conocer sobre este tema. Ahora hablemos de composta. Cuéntamelo todo. Bueno, de composta, como te platiqué, se fundó en el 2020, en octubre 19. Ahora vamos a cumplir nuestro 5º aniversario. La fundé junto con mi esposo, Gustavo Moreno. Ahorita somos alrededor de más de 230 familias. La mayoría de nuestros clientes son familias de casa habitación, pero pues también manejamos restaurantes y empresas. Hemos recolectado más de 500 toneladas de residuos orgánicos que hemos evitado pues que vayan y contaminen al relleno sanitario. Y pues bueno, ya ahorita somos un equipo de 5 personas que trabajamos pues todos los días arduamente para que esos residuos se conviertan en composta y regresen a sus familias para que puedan nutrir el suelo, sus huertos, sus jardines, y pues que tengan sus plantas súper bonitas. Oye, ¿y cuál es el beneficio que ha generado la composta al medio ambiente? Bueno, como ahorita te platicaba, pues bueno, se han recolectado más de 500 residuos orgánicos, pero aparte también se han recolectado muchísimas hojas que hemos salvado de que se vayan al relleno sanitario. Los beneficios de la composta en sí es que dejamos de generar gases de efecto invernadero, como son el gas metano, el dióxido de carbono. También estamos dándole alimento al suelo. Tus plantas van a crecer más grandes y bonitas porque, bueno, le estás dando vitaminas, ¿no? Pero aparte, uno de los beneficios de la composta es que cuando tú la haces adecuadamente, te regala semillitas, y esas semillitas van brotando. Entonces pues a veces te regalan melones, sandías, calabazas solitas que empiezan a crecer ahí en tu composta. Pregunta inquieta. Ahorita dijiste que más de 200 familias participan en la composta, pero ¿cómo funcionan? ¿Ellos van por el bote o así? ¿O cómo? No, mira, nosotros somos un servicio de recolección para personas que se preocupan por el cuidado del medio ambiente.
pero pues son personas o empresas que no tienen el tiempo o el espacio para hacer su composta en casa. Entonces pagan nuestros servicios para que nosotros hagamos la composta por ellos. Entonces funciona así, se paga una inscripción y nosotros a su casa les llevamos el kit de bienvenida. El kit de bienvenida es un bote de esos como de pintura de 19 litros. Entonces incluye 2 de esos, el que te dejamos al inicio y el que te vamos dejando limpio en cada recolección. Las personas se encargan en su casa de ir depositando todos los residuos orgánicos. Nosotros les pasamos una lista de todo lo que pueden agregar. Entonces, haz de cuenta que ya ellos se encargan nada más de depositar sus residuos orgánicos. Nosotros hacemos recolecciones los días lunes, miércoles y jueves. Entonces, dependiendo del área donde ellos vivan, es su día de recolección. Cuando nosotros mandamos mensajes automatizados. Entonces a ellos les llega un recordatorio de que ya pues se tiene que hacer su recolección y ya ellos aceptan la recolección. Nosotros pasamos a su casa, recolectamos esa cubeta que ya está llena, les dejamos una cubeta limpia y así pues así lo hacemos en cada área todos esos días que te mencioné. Esas cubetas nos las llevamos allá en el terreno. Ya en el terreno los días viernes las destapamos y luego ya empieza ahora sí el proceso del compostaje. Entonces, pues eso es lo que nosotros hacemos. Haz de cuenta que lo que hacemos, pues bueno, hacemos la composta y a ellos les devolvemos una cubeta de composta ya lista después de 12 servicios. Entonces, pues ya, o sea, realmente ellos nos pagan porque nosotros les entregamos ya su abono para que ellos lo usen en lo que quieran. Oye, ahorita que me dijiste que les mandan una lista con cosas que se pueden compostar, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden compostar? Mira, por ejemplo, de lo que tenemos aquí, hay varios tipos de composta. Como ahorita te decía que hay varios tipos de composta. Hay lombricomposta, hay composta casera para hacer en tu casa. Pero en el composta hacemos composta caliente. ¿Por qué hacemos este tipo de composta? Porque este tipo de composta nos permite agregar más residuos orgánicos, que generalmente en las otras compostas no se puede. Por ejemplo, cítricos en la composta casera y en la lombricomposta no se pueden agregar. En la composta caliente sí la podemos poner. Pollo, carnes. En la composta caliente también lo podemos agregar. El pan también. Por ejemplo, pues todo lo que ves aquí, todas las frutas, todas las verduras de cualquier tipo. El chile, porque hay muchas, en las otras 2 tipos de composta no se puede tampoco agregar chile ni cosas ácidas, ni carnes, ni pan. También podemos agregar huevo y pues bueno, todas las frutas y verduras. También podemos agregar, por ejemplo, semillas como es el garbanzo, la lenteja, el frijol, ya sea que se te echaron a perder en tu casa o que estén cocidos. Lo único que no podemos agregar en la composta son líquidos. ¿Por qué no podemos agregar líquidos? Porque el líquido es la primera fase de la descomposición. Entonces, cuando agregamos líquidos, lo que van a hacer es que los demás residuos orgánicos se van a empezar a descomponer más rápido y va a empezar a oler más feo. Tampoco nosotros recomendamos poner carne cruda. Podemos poner carne cocida, o sea, por ejemplo, de que tu mamá hizo un guiso o no sé, entonces pues quedó poquito guiso ahí con carne o con pollo, lo podemos agregar. Pero si está cruda, pues de preferencia no. Sí se puede, pero de preferencia no para que no te genere mal olor. Tampoco podemos agregar aceites ni ningún tipo de plástico, ¿ok? O sea, todo lo tienes que agregar así como está. Sin plásticos, sin empaques, hasta sin etiquetas de las frutas o verduras, sí, porque la verdad es que pues no se descomponen y contaminan el proceso. ¡Coman frutas y verduras! Oye, yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo me inscribo a composta, me dejan el bote tiene tapa. ¿Qué me recomiendas para que no huela feo? ¿Lo puedo dejar en el sol, en la sombra, dentro de mi casa? ¿Dónde lo puedo poner? Sí, las cubetas todas tienen tapa. Para recomendación de que no huela feo, pues bueno, la recomendación es no agregar nada de lo que te comenté, como son los aceites, los líquidos, lácteos tampoco de preferencia, o sea, lácteos líquidos como es el yogurt o la crema. A lo mejor un queso, pues sí lo puedes agregar sin problema. Si debe estar en la sombra o en el calor, yo siempre les recomiendo que lo tengan en sombra, porque obviamente pues el calor va a empezar desde afuera a hacer que pues se empiecen a descomponer más rápido. Yo, por ejemplo, lo tengo dentro de mi casa y no me genera ningún tipo de olor ni ninguna molestia. Y pues otra cosa importante, pues sí estar haciendo tus recolecciones recurrentemente. O sea, obviamente que si dejas tu bote de composta un mes,
los residuos se van a empezar a descomponer dentro de la cubeta y va a empezar a generar mal olor. Nosotros lo que recomendamos es que máximo sea cada 15 días. Entonces, o bueno, a lo mejor es una persona que vive sola y a lo mejor pues se le hace complicado el que se le recolecte tan seguido. Entonces, lo que yo recomiendo es que se hagan capitas. Por ejemplo, en tu cubeta, pues bueno, echas tus residuos orgánicos, ¿no? Y pues le pones una capita de material seco que podemos usar como el cartón donde vienen los huevos, pero ahí es importante ponerlo en pedacitos. Entonces vamos a generando esa capita y esa capita nos ayuda a que absorba la humedad y a evitar que huela feo. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de esta empresa que fundaste? Bueno, lo que más me gusta, Tocayito, es el sembrar conciencia en las familias, en las personas, en los niños, en el sembrar esa semillita de que estás haciendo lo correcto con tus residuos orgánicos. A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho esta empresa, me gusta mucho ayudar al planeta. Siento que le devuelvo un poquitito de lo mucho que nos da. Entonces es regresarle al planeta, el agradecerle lo mucho que hace por nosotros. Eso es lo que más me gusta. También me gusta mucho dar cursos y pláticas para que las personas conozcan más sobre estos temas, que creo apenas ahorita se empieza a tener un poquito más ese tipo de conciencia. Muchas gracias, Melanie Lugo, por conversar conmigo. Me encantó conocerte y hacer divulgación científica contigo aquí en Hermosa Semilla. ¿Algo más que quieras agregar? Pues bueno, o sea, sí me gustaría agregar la diferencia que hay, por ejemplo, de tirar tú tus residuos orgánicos, no sé, o mandarlos al basurero, a la diferencia de hacer composta. Ahí sí sería muy científicamente, te lo voy a explicar. Mira, cuando nosotros en casa no separamos nuestros residuos orgánicos, es decir, por ejemplo, agarramos una bolsa y echamos todo esto que nos sobró de nuestra comida, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, pues le echamos una lata y luego aparte le echamos plástico y revolvemos todo. Y así se va, ¿no?, a la basura, que es lo que comúnmente todas las familias hacen. Pues bueno, agarramos la bolsa, la cerramos y bueno, pensamos que la dejamos allá afuera mágicamente y va a desaparecer. No. Cuando nosotros hacemos eso, en esa bolsa se van a empezar a generar bacterias anaeróbicas, que son bacterias que viven sin oxígeno. Entonces, como no hay oxígeno y están en una bolsa cerrada, esa bolsa cerrada pues se va a empezar a inflar. Entonces van a empezar a generar estos gases de efecto invernadero que te digo que son súper graves para el planeta, que son el dióxido de carbono y sobre todo el gas metano, que dependiendo del tiempo puede ser hasta 80 veces puede afectar hasta 80 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes y revolvemos toda nuestra basura, pues pasa eso. O sea, es diferente a cuando tú separas en casa los residuos y haces tu composta, ya sea que contrates un servicio como el que hacemos nosotros o hagas tú una composta casera y en vez de estar generando esos gases, estés generando alimento para la tierra y aparte, pues que los residuos inorgánicos los lleves a centros de acopio, porque aquí en Chihuahua hay muchísimos centros de acopio donde tú puedes llevar tus residuos inorgánicos. Pues aparte le estamos dando un gran respiro al planeta. ¿Por qué? Porque el planeta ahorita ya nos está gritando que lo ayudemos, si ves el cambio climático, cómo nos afecta, las lluvias, inclusive este año aquí en Chihuahua tuvimos tormentas de arena, cosa que antes nunca se había visto. Entonces es bien importante que desde casa ya aprendamos que esto, si nuestros gobiernos no lo están poniendo como algo que ya sea grave y que lo tengamos que hacer, ni nos lo impone como está en otros países, nosotros como personas debemos de crear esa conciencia desde casa. O sea, no tenemos que esperar que alguien más nos diga que eso no está bien ni que no es correcto. Simplemente nosotros, por sentido común, saber que si no está correcto y no estamos ayudando al planeta, hacerlo desde casa. Esa es la gran diferencia. Entonces, entre mandarlo al basurero y tú hacer las cosas correctamente de compostarlo y llevar nuestros residuos inorgánicos a un centro de acopio. Vamos resumiendo. ¿Mangos? Sí. ¿Mostaza? No. ¿Tomate? Sí. ¿Pan? Sí. Pan, sí. ¿Latas? Pues la lata no, pero lo que viene adentro del elote sí, sin el líquido. Bueno, pues lo dejamos en medio. En medio, ok. Luego, ¿una lechuga? Sí. Lechuga, sí. ¿Uvas? También. ¿Pollo? También. ¿Pollo también? Sí. ¿Ardilla?
Bueno, sí se puede compostar, pero en la cubeta de composta no. ¿Cebolla? Sí, también. ¿Una zanahoria? También. ¿Otro mango? ¿Sí, da? Sí. Otro mango, pues también. ¿Una manzana? Sí. Mira, tenemos un limón. Un limón, sí. Latas, no. ¿Agua? Tampoco. Bueno, es que pues la necesitamos para la composta, pero pues ir a tirar a la cubeta, pues no, mejor se la tiramos a una plantita. ¿Pollo crudo? Pollo crudo no. No. ¿Leche? Tampoco, porque es líquida. Luego aquí tenemos pan. Sí, pan, sí. ¿Qué más tenemos Un por aquí? huevito, mira, sí. ¿Huevo? El huevo, sí. También la Huevo. cáscara y el huevo ya hecho pues que se quedó un poquito ahí en la A comida. ver. ¿Cosas verdes? Sí, todo lo verde. Todo lo verde. ¿Chile? También el chile. ¿Chile? Pues muy bien. Muchas gracias. No, a ti, tocayito. Pues hemos llegado al final del episodio. Suscríbete a nuestro canal para que nuestros contenidos lleguen a más personas. Pero sobre todo, no se les olvide que... Todo tiene su ciencia. Agradecemos, reconocemos y aplaudimos la labor de Ecomposta. Gracias a Melanie Lugo por aceptar la invitación de El Universitario Podcast y acompañarnos en este interesante episodio donde hemos aprendido la relevancia e importancia de la composta. La finalidad de este podcast es la divulgación y comunicación pública de la ciencia. Agradecemos también al Museo Semilla por las facilidades para la grabación de este episodio. Nos vemos muy pronto en un episodio más de El Universitario Podcast.